No necesitas comprar una propiedad para ser dueño de bienes raíces. Escúchalo otra vez. No necesitas comprar una propiedad para ser el dueño de bienes raíces, porque va en contra de todo lo que te enseñó tu familia. A ti te dijeron que invertir en bienes raíces era una sola cosa: comprar un departamento, conseguir un inquilino y cobrar renta, ser casero. Y resulta que ser casero es uno de los peores negocios de bienes raíces que existen. Es el más cansado, es el más riesgoso, es el más amarrado y es casualmente el único que te enseñaron. En el video pasado te dejé parado frente a una fila, la quien cobra primero cuando las cosas salen bien y cuando salen mal, y te dije que la gente rica elige a propósito dónde pararse en esa fila. Hoy te voy a mostrar cómo te metes tú a esa fila sin comprar un edificio, sin firmar una hipoteca a 30 años y sin que un inquilino te llame un domingo a las 2 de la mañana porque se le rompió una tubería. Y lo que quiero que esperes es esto. Vas a ver que hay dos puertas para entrar a bienes raíces. Por una entró toda tu familia y esa es la que te enseñaron. Y la otra casi nadie te la mostró y es por donde entran los que de verdad construyen patrimonio con esto. Misma casa, dos puertas. Y la diferencia entre las dos es la diferencia entre tener un segundo trabajo y tener un patrimonio. Quédate, porque al final vas a saber exactamente cuál es la puerta que nunca te abrieron. Empecemos por la puerta que ya conoces, la del casero, porque hay que verla con honestidad antes de soltarla. Tú juntas tus ahorros, digamos $200,000, años de trabajo y compras un departamento para rentarlo. Y desde el día 1 pasa algo que nadie te advirtió. Tú no compraste una inversión, compraste un trabajo. Te volviste el empleado de ese ladrillo. Buscas inquilino, persigues la renta, cuando no te paga, arreglas la fuga, cubres los meses que está vacío, peleas con la administración. El edificio no trabaja para ti, tú trabajas para el edificio. Y eso es solo el cansancio. Lo grave es el riesgo, porque tú metiste tus $200,000 en una sola cosa, un solo departamento, en un solo edificio, en una sola ciudad, con un solo inquilino. Realmente todos los huevos en una sola canasta que además se puede romper. Si esa zona se cae, te caíste tú. Si ese inquilino se va, tu ingreso se va a cero. No a la mitad, a cero. Y todo tu patrimonio depende de que esa única apuesta salga bien. Eso es la puerta del casero. Cansada, amarrada y con todo concentrado en un solo punto. Y aún así nos la vendieron como la inversión segura de toda la vida. Por eso, tanta gente trabajadora termina con un departamento que le da dolores de cabeza y la sensación de que invertir en bienes raíces era más difícil de lo que prometía. Pero esa nunca fue la única puerta. Era la única puerta que te mostraron. Hay otra que está justo al lado y por esa entra la gente que hace los bienes raíces un patrimonio en vez de un segundo empleo. Vamos a abrirla. La otra puerta es esta. En vez de comprar una propiedad, inviertes dentro de muchas. Te lo explico con calma, porque es el corazón de todo. Existe una forma de poner tu dinero junto con la de otros inversionistas en un vehículo. Un fondo manejado por gente cuyo trabajo de tiempo completo es justamente eso: comprar, prestar y operar bienes raíces. Tú pones tu parte y esa bolsa común entra a muchos proyectos a la vez. Y entonces tú eres dueño de un pedacito de muchos bienes raíces, en vez de ser dueño de un 100% de un solo dolor de cabeza. Y aquí, ojo, los números que te voy a dar son para que veas la lógica, no son promesa ni recomendación, porque cada caso es distinto. Pero mira la diferencia. La primera puerta, tus $200,000 compraron un apartamento, un inquilino, un riesgo. Por la segunda puerta, esos mismos $200,000 se pueden repartir en muchos activos en distintas ciudades, con distintos inquilinos y manejados por un equipo. Si uno de estos falla, los otros sostienen. Ya no dependes de una sola apuesta que salga bien, dependes de un portafolio. Y ahora conecta esto con la fila del video pasado, porque aquí se cierra el círculo. Donde ese vehículo tú puedes elegir tu posición.
Puedes pararte como el que presta cerca de la puerta, el que cobra primero y protegido, o como el que es más como socio, con más riesgo y más premio. La misma decisión de los ricos, dónde pararte en la fila, ahora la puedes tomar tú, sin tener que comprar el edificio entero. Tienes los retornos de los bienes raíces sin la fuga, sin el inquilino, sin el domingo a las 2 de la mañana. Esto es ser dueño sin cargar el ladrillo. Tienes lo que el ladrillo produce sin tener que cargarlo en la espalda. Yo escribí un libro entero sobre esto. Se llama Fondos de Inversión Inmobiliaria. Y si tuviera que resumir la idea central en una sola frase, sería esto. Los bienes raíces nunca fueron el problema. La forma en la que te enseñaron a entrar, sí. Cambias la puerta, cambia todo. Ahora, sé que mientras digo esto en tu cabeza ya se está armando una duda. Y es una duda correcta. Porque si esto fuese tan bueno, ¿cómo sabes cuál de esos vehículos sirve y cuál no? Porque no todos son buenos. Y ahí es donde se para el que sabe que el que se deja llevar. No todos estos vehículos son buenos. Y te voy a dar el filtro con los que yo mismo los miro para que no dependas de la palabra de nadie ni de la mía. Yo evalúo cualquier negocio de bienes raíces en 4 cosas y te las doy como principios, no como fórmula. Primero, el activo en sí. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿En qué condición? ¿Qué le falta? Segundo, el mercado. ¿Hay viento a favor o en contra? ¿Crece la gente y el trabajo ahí o se van? Tercero, la estructura financiera. ¿Cómo se pone el dinero? ¿Quién cobra primero? ¿Cuánta deuda carga? ¿Qué pasa el año malo? Y cuarto, para mí la más importante, la gente. ¿Quién maneja esto? ¿Qué historial tienen? Y están alineados conmigo. Y esa cuarta, la gente, define casi todo. Porque puedes tener un edificio en buen mercado, con buena estructura, y si la gente que no maneja no es honesta o no sabe, la rompe igual. La regla que yo uso es simple. Si una de estas 4 cosas está fatalmente rota, no hay número que arregle el negocio. Una grieta fatal mata el deal por completo. Por eso yo veo 98 proyectos para decir sí a uno. No porque los otros sean basura, sino porque casi todos tienen una grieta en algún parte de esas 4 principios. Y para la alineación, que es la prueba final, te repito la regla que ya te di y vale para toda tu vida financiera. Si el equipo invierte su propio capital al lado del tuyo, comparte tu dolor cuando algo sale mal y decide contigo, quédate. Nunca le entregues tu dinero a alguien que no arriesga junto al tuyo. Con esos 4 principios y esa pregunta de alineación, ya no necesitas que nadie te diga si algo es bueno. Lo puedes ver tú. Pero sé que aún así te quedó una piedra en el zapato. Y es la más humana de todas. Porque una cosa es entender la lógica y otra es soltar el dinero. Vamos a esa piedra. Le estoy entregando mi dinero a un extraño. Esa es la objeción de fondo y te la respeto porque toca algo real, la sensación de control. Si compro mi departamento, lo veo, lo toco, lo controlo. Si pongo mi dinero en un vehículo, se lo doy a alguien más. Pero te voy a voltear la idea de control porque está al revés. ¿Tú de verdad controlas ese departamento? No controlas si esa zona se devalúa. No controlas si tu inquilino pierde el trabajo y deja de pagar. No controlas si suben las tasas y tu hipoteca se vuelve impagable. Lo único que controlas es la llave. Tienes la sensación de control que es distinto del control de verdad. Y pagaste por esa sensación con toda tu dinero metida en un solo punto frágil. El control real no es tocar la pared. El control real es no depender de que una sola cosa salga bien. Hay una idea de Ken McElroy, que ha hecho bienes raíces toda su vida, que lo dice súper claro. El inversionista profesional no se enamora del ladrillo, se enamora de los números y del equipo. El ladrillo es lo de menos.
Lo seguro no es lo que puedes tocar, lo seguro es lo que está bien repartido, bien estructurado, manejado por gente alineada y donde tú elegiste tu posición en la fila a propósito. El departamento que tú controlas es en realidad la posición más expuesta de todas. Lo sentías seguro porque lo veías y ya sabemos de los videos pasados que sentirse seguro y estar seguro son dos cosas distintas. Esto es mi opinión, pero piénsalo así. Preferir el ladrillo que tocas sobre el portafolio que entiendes es elegir la sensación por encima de la seguridad. Y eso en dinero sale carísimo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto soltar el ladrillo? Porque el ladrillo para nosotros nunca fue solo una inversión. Para nosotros, los latinos, el ladrillo es casi sagrado. Y hay que entender de dónde viene eso, porque tiene raíz y respeto. Nuestros papás y abuelos vivieron monedas que se desplomaban, bancos que cerraban, ahorros que desaparecían de un día al otro. Y en medio de todo eso, ¿qué fue lo único que quedó parado? El ladrillo, la casa, el terreno, lo que no te podían borrar de la cuenta. Entonces aprendimos con toda la razón de su época que la riqueza de verdad es en lo que puedes tocar. Nos decían, compra tierra, que eso es lo único que no se devalúa. Y esa lección los salvó a ellos. Para nosotros nos tiene atrapados, porque confundimos el ladrillo con la riqueza, cuando el ladrillo nunca fue riqueza. La riqueza es lo que el ladrillo produce, y eso que produce lo puedes tener sin cargar el ladrillo en espalda, sin amarrarte a un solo punto, sin volverte el casero de nadie. Y hay algo todavía más profundo, y te lo digo desde mi propia historia de andar entre países y monedas. La riqueza más sólida es la portátil, la que no depende de un solo país, una sola moneda, un solo edificio. En la maleta cabe poco, pero lo que entiendes, la capacidad de leer un negocio y de pararte en un lugar correcto, eso lo llevas contigo a donde sea y nadie te lo quita. El conocimiento se va contigo. Por eso, este no es un video sobre bienes raíces. Es un video sobre soltar la creencia que ya cumplió su trabajo. Hónrala, agradécela que salvó a los que vinieron antes y suéltala. Porque el día que dejas de adorar el ladrillo y empiezas a entender lo que produce, los bienes raíces dejan de ser un sueño cansado y se vuelven, por fin, un patrimonio. Entonces te dejo con la pregunta de verdad, porque esto lo construimos juntos. Cuando piensas en invertir en bienes raíces, ¿estás pensando en cargar un ladrillo o ser el dueño de lo que el ladrillo produce? Míralo de frente, sin culpa, solo míralo. Porque al final de esto, lo que paga es paciencia, perseverancia, pasión, en ese orden. No es rápido, no es para todos, pero es de verdad. Hasta aquí llegamos con esta vuelta. Aprendimos por qué trabajar más no te hace rico, dónde pone su dinero la gente que en verdad lo tiene y cómo entras tú sin cargar el ladrillo. En el próximo video nos volvemos al principio, a la cabeza, porque quiero hablar de algo que confunde hasta los más inteligentes. ¿Por qué la suerte y el riesgo son hermanos gemelos? ¿Y cómo no confundirlos te puede salvar el patrimonio? ¿Cómo lo ves tú? Coméntame ahí abajo y ahí seguimos la conversación.